que en esta mañana, una gran bendición podernos reunir y seguir en esta serie del libro de Pedro, en esta serie que estamos caminando. Y si puedes ir conmigo en tu Biblia a Primera de Pedro, capítulo 3, en esta mañana. ¿Cuántos traen su Biblia? Si pueden alzarla en esta mañana. Su Biblia. Alzarla o encenderla. Bueno, van a encenderla, ¿verdad? Me parece, algunos. Bueno, siempre digo lo siguiente, que en esta mañana tu corazón se abra, así como podemos abrir esta Biblia, y que tu corazón se encienda, así como encendemos el dispositivo para leer. Amén. Que se abra para la palabra de Dios y que se encienda para la palabra de Dios. Si no se abre, no entra. Si no se abre, no entra. Así que en esta mañana usted abra su corazón y encienda y dile: Señor, enciende mi corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, en esta mañana, para juntos compartir la palabra de nuestro Dios. Capítulo 4, perdón. Terminamos con el 3 el domingo pasado y estaremos con el 4 hoy. Vamos a estar viendo hoy desde el versículo 1 al versículo 6 en esta mañana. Y es mi deseo que usted pueda ser edificado en este día con su palabra. Estuvimos el domingo pasado cerrando con el capítulo 3 y estuvimos compartiendo sobre cómo Pedro está hablando sobre cómo Jesús descendió al infierno. Estuve dando 3 posibles teorías de este pasaje, ¿verdad? Hay pasajes que siempre animamos a la iglesia a leer toda la Biblia. Queremos leer toda la palabra, no queremos saltar versículos, ni tampoco queremos dar nuestras opiniones en versículos que están oscuros, que su interpretación. Queremos ser bíblicos y expositivos con su palabra. Y leemos del verso 1 al verso 6 en esta mañana, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Póngase de pie esta mañana para juntos orar en esta mañana por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido leída, Señor, y tu palabra es santa. Tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ella nos desafía, ella nos confronta, y eso es necesario. Pero también nos anima, y también, Señor, son tu voluntad impresa para esta humanidad y para tu iglesia. Te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra en esta mañana nos quebrante, nos convenza de juicio, pecado y justicia, y salgamos de hoy animados y también arrepentidos, Señor, en esta mañana. Si algo tenemos que arrepentirnos, Señor, porque tu palabra llega también para convencer y sacar ese disfraz, Señor, y exponer el pecado para que Cristo sea entronado. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano, esta mañana. Gloria a Dios. En esta mañana todo es posible que donde quiera que estés, donde quiera que puedas estar, o cualquier noticia que puedas estar viendo,
Cuando ves la noticia sobre atletismo y ves que alguien rompió el récord de 100 metros o de 200 metros, es posible que te venga a la mente, oh, alguien rompió el récord de Usain Bolt. Porque cuando se habla de atletismo en estos tiempos, quien es afín con el deporte o quien es no afín, pero un día coincidió y leyó esa noticia de que Usain Bolt es el hombre más veloz sobre la tierra en cuestiones de atletismo, ¿verdad? Cuando hablamos de fútbol o soccer, bueno, fútbol es el verdadero fútbol, no es de aquí, el fútbol es el verdadero, ¿verdad? Pensamos en Messi, pensamos en Ronaldinho, pensamos en CR7 y enseguida nos vienen esas reseñas a la mente, esas figuras a la mente. Y nos vienen a la mente esas figuras. Siempre ha habido referencias en la historia. Siempre ha habido una referencia, un punto de partida. Algo que sucedió por medio de alguien, ¿verdad? Algo que ocurrió por medio de alguien y ese alguien, eso algo fue el génesis, el punto de partida para algo que ocurrió. Leyendo el libro y estudiando el libro de Ética Cristiana, hay mucha información muy valiosa en este libro. Es un libro del pastor Miguel Núñez. Él dice, en el año 1945, del 45 al 55, llegó a los Estados Unidos el filósofo existencialista Albert Camus. Llegó a los Estados Unidos a las universidades. Él no llegó aquí a las comunidades ni a Goodwill, no llegó a las universidades a dar charlas en los campus, en los colleges, en los lugares de más alto prestigio, de donde saldrían después los que gobiernan este país y los que dirigen los negocios en este país, ¿verdad? Y llegó con la idea y dijo, la única pregunta que ustedes se tienen que hacer es la siguiente: ¿debo suicidarme o no? ¿Ok? Año 1945. Es lo que trajo. Dijo, lo único que ustedes tienen que preocuparse, más nada tienen que preocuparse. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de análisis? Esta idea se propagó en los campos universitarios y comenzó el rumor, ¿verdad? Comenzó como una comezón, bueno, ¿debemos suicidarnos o no? Entonces, ¿este mundo vale la pena o no vale la pena vivir? Entonces, apenas unos 20 años, unos 25 años después, en la década de los 70, comenzó los llamados hippies. Comenzó entonces un oleaje, un tsunami grande de inmoralidad. Porque dijeron, este mundo, si realmente la única pregunta que hay que hacerse es si debo suicidarme o no, entonces vamos a optar por escapar de este mundo. Y vamos a optar por aprovechar y disfrutar, porque al final nos iremos de este mundo. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Esta vida es una sola, hay que aprovecharla al máximo. Hubo uno que trajo eso en el año 1940 y pico a las universidades. Y de ahí se propagó. Así que esa pregunta que si la escuchaste, tuvo un inicio de alguien que la tiró en el mar y se propagó. Pero sabemos que no es así. Sabemos que Dios es un Dios de vida. Sabemos que el hombre no es eterno. Eterno es solo Dios, pero es inmortal. El hombre morirá y su espíritu y su alma continuarán vivos. Y lo leímos ahora cuando Pedro lo está diciendo. Así que comenzó entonces una ola de inmoralidad. Entonces se incrementó significativamente, ¿verdad?, la pastilla anticonceptiva, la legalización del aborto. Pues ahora las mujeres podían hacer todo, tener relaciones sin preocupación de quedar embarazadas, y si quedaban embarazadas tenían solución para eso. Son cosas que comenzaron a ocurrir en este mundo a partir de los años 70. Y todo esto trajo entonces un oleaje, ¿verdad?, de lo que vemos hoy en día. Todas las filosofías, los conflictos de ideas, de principios que hay, la moral, la inmoral, lo inmoral ya no es inmoral, lo inmoral ya no es inmoral, sino que es arcaico,
es uno que tiene que renovar su mente, tiene que progresar. Y Pedro tal parece que en el año 70 o 65 después de Cristo, que es cuando esta carta fue escrita, más o menos año de 60 al 90, tal parece que está viviendo lo mismo pero en Roma, ¿verdad? Y está Pedro diciendo, escucha, por aquí no ha pasado este filósofo, Albert, por aquí no ha pasado estas cosas, pero el hombre, el ser humano, sin la ley de Dios en su vida, la tendencia es a un declive inmoral. No hay forma, ¿verdad?, que el hombre viva, o sea, que puede resistir el pecado del orgullo, de la tentación, de la mentira, de la envidia, de la ira y de todas estas cosas sin una fuerza mayor. Y Pedro dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tengo una frase que quiero compartir esta mañana. La inclinación de la vida de los creyentes debería ser hacia el cese progresivo del pecado. Sin embargo, no experimentamos un cese absoluto del pecado en este lado de la promesa. ¿Cuál es este lado de la promesa? Esta tierra donde estamos, ¿verdad? Hay dos lados. El lado este que está todo todavía turbio, que está todavía todo como que sí, pero no. Pero del lado allá, que cuando estemos con Dios, veremos todas las cosas. Dice Pablo que aún le veremos y le conoceremos a Él, y como fuimos conocidos. Amén. Alabado sea Dios. Pero la verdad es que el creyente, Pedro está diciendo, es necesario que el creyente vaya en un aumento, ¿verdad?, progresivo de su vida cristiana, donde el pecado comienza a tener menos poder sobre nosotros. Hermanos, y si la Biblia lo dice, sí se puede. Porque el poder que está en ti y en mí no es un poder para otras cosas menos importantes que a veces nos enfocamos. Es para vencer el pecado en tu vida, en mi vida. Es para amar cuando te dan odio. Es cuando tú orar por tus enemigos cuando sabes que tienes enemigos. Es para tú clamar en fe cuando sabes que estás rodeado de idolatría o de ateísmo o de rechazo. Eso es sobrenatural. Y Pedro les está diciendo, escuchen, donde ustedes están metidos, es necesario que sepan que ustedes no son de este mundo. No son de este mundo. Primera, ahora uno dirá, pero bueno, entonces, o sea, ¿qué significa? Que y cada vez que yo peco y le fallo al Señor, entonces, ¿qué pasa con mi vida? Bueno, primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, no se queda ahí, o sea, no nos deja golpeado. Recuerdo cuando uno está viendo una pelea de boxeo o de UFC, que dan un golpe y se queda así y viene a rematar, pero enseguida viene el árbitro, ¿verdad? Y se para. Vamos a dar un conteo. El pecado nos deja en conteo. Y comienza 10, 8, 7, 6, 5. Pero llega el árbitro, llega Cristo y nos levanta. Y nos levanta para que no peques más y para que te levantes en el nombre de Jesús. Y para que te levantes en el nombre de Jesús. Y entonces estás una vez más levantado. Porque Él no va a permitir mayor carga sobre ti que la que no podamos soportar. No va. Cuando Él sabe que ya estás el caos está al alumbrarse en la pantalla, el público está ahí, la grada, la garobilla está con deseos de gritar por su vencedor, por su gladiador, que es tu enemigo, es mi enemigo. Amén. Él tiene una audiencia, Él tiene fanáticos, Él tiene un propósito y su fin es desviarnos de la verdad, apartarnos de la verdad, romper los matrimonios, romper las familias. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia.
Así que cuando tú estás ahí en conteo, el Señor viene y nos defiende. Cuando usted escuche la palabra árbitro, sepa que esa palabra está en la Biblia. ¿Sabía usted eso? ¿Cuál es el texto que lo cita? Los que lo saben. Job en medio de su batalla, con una lepra que le cubría su cuerpo entero, o una enfermedad, no sabe cuál era, pero era parecida a una lepra. Teniendo a 3 amigos. ¿Cuántos han tenido a veces amigos que de repente dicen, ¿eres tú mi amigo? Yo estoy rodeado de mi amigo. ¿Verdad? Y estaba Job rodeado de sus amigos y les están completamente llevando que si mira, que si algo tienes que haber hecho, algo hiciste, que robaste alguna gallina, recuerda que te robaste, algo hiciste, algún pecado, piensa. Y Job, oye, por favor, yo soy un hombre, ellos estaban. Y Job estaba luchando con su enfermedad, con la muerte de sus hijos, con la muerte de sus trabajadores, con la muerte de sus ganados y con la incredulidad de su esposa para colmo. Y además, sus 3 amigos están buscando que él confiese y diga sí. Y dice Job en medio de ese desespero, si tuviera un árbitro que me defendiera. Y la palabra que usa es la palabra para referir, para árbitro. Si tuviera un mediador, es la palabra que él usa. Si tuviera un mediador que me defienda. Lo que ese mediador llegó después. Ay, no le pregunto, gracias a Dios por la vida de Cristo Jesús. Él es tu mediador, amén. Él es tu mediador, Él es quien media entre Dios y tú. Él es nuestro mediador. Así que cuando tú eres golpeado por el pecado, que sabes que lo que toca ahora es la consecuencia, ¿verdad? Es la consecuencia por todos estos pecados que Pablo mencionó después. El Señor llega con su manto de amor como un rey y dice, pausa. Yo soy quien controla esta pelea. Hermano, nunca se nos olvide. Lo que me hizo a mí después de 8 años de estar caminando en el Señor, lo que me hizo a mí realmente considerar mi conocimiento de Dios y profundizar y decir, Señor, tengo que mejorar más, no conozco mucho. Después de 8 años, hermano, de estar evangelizando, fue una pregunta que me hizo un pastor en Cuba en el año 2007. Me preguntó en la sala de mi casa. Y se la ha hecho usted varias veces, pero quiero hacérsela así de vez en cuando. ¿Qué es lo opuesto del enemigo? ¿Qué es lo opuesto del diablo? ¿Qué es lo opuesto del diablo? Uno pensaría, Jesús o Dios. Él me dijo, no, son los ángeles. Dios no tiene opuesto. Él es el rey. Y ese día, hermano, yo dije, Dios, qué manera, qué teología yo he estado pensando. ¿Qué me pasa? Después de 8 años, hermano, de recorrer Cuba entera predicando el evangelio, desde Pianterrío hasta Moa, hasta Baracoa, por todas partes. Porque a veces estamos realmente pensando y queremos ver al enemigo detrás de todo. Se nos olvida que Dios es el rey. Cuando Job enfrentó su batalla, dice que de los hijos de Dios venía el enemigo y pidió permiso al Padre para poner la tentación a Job. Entonces, ¿quién es el rey en esta pelea? Es el Señor. Entonces, Dios y en Cristo, ellos están en contra, por supuesto, del propósito de Dios, pero en rango, en poder y en nada, Dios es quien controla aún hasta las cosas que ellos puedan hacer. Él es el rey. Y si usted ve en todo el recorrido bíblico, cada vez que hubo peleas, Dios mandaba a sus ángeles. Amén. Hermano, Dios es el rey. Y Pedro nos está diciendo, escuchen, ustedes se van a enfrentar no contra un juego de trompo, no contra unos jueguitos al yoyo o no sé, ustedes se van a enfrentar a cosas grandes, cosas que en su ser interior van a sentir una revolución interna y se van a sentir tentados a esas cosas, pero yo les digo algo, no se comporten como ustedes eran antes, como los gentiles de este mundo.
Ustedes han sido rescatados y no con precio barato, con precio de sangre. Y Pedro menciona pecados. Él no menciona, él menciona pecados. Dice, antes de entrar ahí, dice primeramente, armaos. Dice en el versículo 1, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, armaos, hermano, esto es una batalla. Esto es una guerra. Es constante. Tengo una imagen, quiero ponerles acá, de el yelmo de salvación. Saben que Efesios 6 menciona un listado de armadura de Dios. Lo saben ustedes, ¿verdad? Pero en esta mañana quiero nada más hablar del yelmo de salvación. El yelmo de salvación, como ustedes ven su figura, va en la cabeza. Y usando la alegoría de los soldados romanos, no era una protección nada más aquí arriba, no, es una protección completa. Y si se fijan, para que sus ojos nada más estén mirando el enemigo y el blanco, para que no tenga ninguna distracción. Hace poco hablaba con un hermano y me gustó lo que dijo. Él estaba con sus espejuelos ahí y él dijo, y estaba con algunos problemas visuales y estaba con los espejuelos, y alguien le dijo, pero tienes que arreglarte los espejuelos. Y él dijo, total, mi abuela una vez dijo que en este mundo hay muy poco que mirar. Se fue José. Estábamos en conversación y yo dije, oye, es verdad. Uno piensa que hay mucho que mirar, pero cuando tú estás en el Evangelio te das cuenta que la realidad es que es mejor. Hay muchas cosas que es mejor no mirar. Hermanos, el yelmo de salvación lo necesitamos, porque es una protección contra las acechanzas del enemigo, los dardos de fuego, los pensamientos que están constantemente batallando contra ti y contra tu familia y tu matrimonio y todo lo que nos rodea. Y en este país que se maneja tanto, que se conduce tanto, cuando tú estás conduciendo tanto, tú estás ahí, pero la mente se puede ir de repente. Por eso llenemos nuestra mente del Señor, llenémoslas del Señor, llenémoslas de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. Dice en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta. Hermano, nos resta un tiempo. ¿Qué edad tiene? No me la diga, los hombres lo pueden decir, las mujeres no. 40, 50, 45, 38, 33, 55, 58, 42, 37. Ahí tenemos un poco de piedra, quizás coincidir con algunos, ¿verdad? Yo tengo 25, está bien, gloria a Dios, ahí estamos caminando. Hermanos, el tiempo que nos resta en este mundo, el tiempo que nos resta es un tiempo con propósito. Yo sé que uno no tiene en este momento, hoy estamos, me puse el reloj, no tiene la fecha, 28 de abril. Hoy no tienes todo lo que quisieras haber tenido para este año, 28 de abril 2024. ¿Cuánto les pasa lo mismo? No tienes todo lo que hubieras querido hace 5 años atrás. O quizás sí. Gloria a Dios por eso. Pero ciertamente, el tiempo que nos resta es un tiempo aún fructífero. Y tu edad no es un límite para el propósito de Dios. Tu edad no tiene, en el propósito de Dios no hay caducidad, no hay fecha de expiración. Porque mientras tengas aliento, puedes alabar a Dios, puedes buscar a Dios, puede Dios usarte hasta que el aliento desaparezca y te encuentres con el Rey. Amén. Hasta ese momento hay propósito de Dios en tu vida. Y Pedro está diciendo, el tiempo que resta, que no sabes cuál es, pero hay un tiempo que resta, dice, no es para que lo vivas en la carne, conforme a qué. Entonces comienza Pedro a decir, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de aquel que nos llamó. Y dice, y no conforme a los gentiles,
Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando usted escuche la palabra gentil en la Biblia, sepa que no se refiere nada más a los que no eran del pueblo de Israel, sino que la palabra gentil también es la palabra, un sinónimo de la palabra ¿qué? Pagano. Diga conmigo, gentil y pagano. O sea, gentiles no eran los que estaban, sino que también gentiles eran los que no estaban conformes al propósito de Dios, los que no estaban caminando en el Señor. No solamente eran los que no eran de la nación judía como tal. Y Pedro le está diciendo, ya es suficiente, deténganse, hagan un stop en el camino y no sigan viviendo conforme a los gentiles. Bueno, Pedro, ¿y qué hacían los gentiles? Pedro, danos un poco, explícalo más. ¿Qué hacían los gentiles? Dice, andando en lascivias, en placeres, en borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todas tienen que ver con el corazón y la depravación sexual, inmoral, que comienza en la mente, baja al corazón y después se imprime en los hechos. Pero comienza primeramente en una batalla aquí. Comienza aquí. Y Dios nos ha dado el yelmo de salvación para que si llega, no resida demasiado tiempo. Dios, hermano, nos ha dado poder. Sí, nos ha dado poder para resistir al pecado. A veces se escucha, no, fulano cayó, ¿verdad? O sea, y hablamos eso bien en el estudio, sabemos que no cayó. Uno se lanza al pecado. Porque lo que vemos hoy en día, las crisis que puedan pasar, ¿verdad? Familiares, matrimoniales, ya eso ya venía rodando hacía tiempo atrás. Venía en un pensamiento, venía caminando, venía pensando cómo hacerlo. Y Pedro dice, detente, no des lugar a esas cosas. Porque así hacían los gentiles. No des lugar a esas cosas. Saben algunos que hago como part-time inspecciones de casas. Hace poco ya estoy haciendo algunos part-time, yo solo, los wind mitigation, para las ventanas de impacto, todas esas cosas. Y estaba la semana pasada, una historia interesante, estaba haciendo un wind mitigation en Naples, un señor, un veterano de guerra que estuvo en Vietnam, se ubican ustedes, un señor mayor ya, y luchó en Vietnam. Y yo le preguntaba, siempre tenemos que preguntar, si tiene ventanas de impacto para la casa, ver, o sea, varias stickers que deben tener y esas cosas. Y él me decía, sí tengo, pero el mayor peligro aquí no son los huracanes. Bueno, ¿y cuáles son? Dice, son las pelotas de golf. Él vive en una comunidad esta de golf y entonces las pelotas llegan y le rompen los cristales. Y él me decía, fíjense, a tal punto que hace un mes yo estaba sentado en Millennium, o sea, en el Porsche de atrás, y llegó una pelota de golf y rompió el cristal. Yo estaba durmiendo, atravesó la ventana y yo, ¿y qué pasó? Y me vino a la mente como un video de alta definición, la guerra donde estuve, las bombas que yo vi, todos los hice, y me sentí tan mal porque todo, y le dije, todo vino como un video a mi mente. Fue tanto el susto que me di, ¿verdad? Y Pedro está diciendo, nuestra mente necesita protección. Porque no son pelotas de golf, son cosas más nefastas que una pelota de golf. Los pensamientos que nos vienen, las ideas que nos vienen, nos hacen algo y ahí estamos planificando ya cómo vengarme. Somos rápidos para vengarnos, lentos para perdonar, y eso no es de Dios. Seamos rápidos para perdonar, seamos rápidos para amar y lentos para vengarnos. Dejemos la venganza al Señor. Y hermanos, no hay excusa. Cualquiera que haya sido tu escenario, quizás dirá, el pastor no sabe lo que a mí me pasó. Ese pastor con esa guayabera no sabe lo que me hicieron. Él ni se imagina lo que a mí me hicieron. Yo sé, ni me quiero imaginar, ni quiero enterarme. Yo tengo también mis cosas ya suficientes. Pero no hay excusa, porque la ley del amor de Dios es mayor que la ley del rencor, de la ira y de la venganza.
Porque el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios cubre, ¿qué cosa que dice la Biblia? Multitud de faltas. Alabado sea Dios. Eso es una batalla en tu mente. Ahí está el ring de boxeo, ahí está la UFC, el feel está ahí en tu mente. Y te exhorto en esta mañana, hermanos, llenémonos de la palabra de Dios. Sin una disciplina diaria de lectura de la palabra y sin una disciplina diaria de lectura de la palabra de Dios, de disciplina espiritual, de adoración, de devocional, estamos vulnerables. Estamos vulnerables. El Salmo número 1, estoy seguro que me imagino que a muchos les gusta. Salmo número 1, si puedes buscarlo en tu Biblia, y vamos a leerlos todos juntos en esta mañana, hasta el verso 3, Salmo 1, y dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el fin de los justos, que Dios bendice la obediencia. Dios bendice en creces cuando somos obedientes, porque es imposible agradar a Dios y que Dios se quede intacto ahí sin hacer nada. Dios bendice cuando somos obedientes. Él te bendice. Lo que pasa es que la bendición de Jehová no enriquece ni añade tristeza, pero también a veces nos imaginamos que su bendición es otra cosa. Y la bendición de Dios puede ser hoy en día la paz en tu familia, que no te falte lo necesario. Quizás ya esa es la bendición, o una de ellas. Que tu corazón tenga paz en el Señor, que venga la tentación y tú puedas decirle: no, esto es inmoral. Le digo no. Y si hasta ahora he resbalado, hoy en el nombre del Señor le digo que no. No vas a entrar, no voy a caer, no voy a resbalar. Eso es bendición. Y Dios bendice cuando somos obedientes. Una pregunta que tengo esta mañana: ¿qué es lo urgente en tu diario que no te deja separar tiempo para meditar en la palabra, para adorar y para orar? Creo que no lo puse acá. Así está. Sí. Quiero que pienses en esta pregunta y le pongas nombre a esa pregunta. Ponle nombre, o sea, ponle respuesta a esa pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos detiene cada día de pasar un tiempo con Dios, de pasar una intimidad con Dios? Quizá la esposa le diga: te lo dije. Y se parece: ay. ¿Qué cosa es, hermanos? El ajetreo de este mundo. Quizás será la respuesta más plural, más general. El ajetreo de vivir en los Estados Unidos. Las respuestas más profundas de nosotros van a venir mientras más profundidad tengamos para con Dios. Mientras más profundidad tengamos para con Dios en meditación, en búsqueda de Él, meditación en su palabra, no hablo de otra meditación, en su palabra, en adoración con Dios, vamos a ser más profundos con nuestros hijos en las cosas que vamos a decirles. Porque ya tu corazón está siendo impactado por la profundidad de Dios. ¿Qué es lo urgente en tu diario? Que no nos deja separar tiempo para meditar en su palabra,
para adorar y para orar. Pedro dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, no seas como los gentiles, no te comportes, no los imites, tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí y el conteo de protección te llegó al final. Perdiste la pelea, no tuviste árbitro. Perdiste la pelea, saliste avergonzado, entraste a la pelea cantando con tu canción favorita, con tu traje, con tu hoodie, saliste como un fracaso. Y te pasó varias veces, pero llegó un día en que recibiste al Señor, el Señor te rescató de este mundo. Ahora en cada pelea Él está contigo para librarte, para tocar y decir, aquí hay un árbitro. Entonces, ¿para qué vas a regresar atrás? ¿Para qué vamos a regresar allá atrás? No vale la pena. No vale la pena. Y escuchen, tus hijos y mis hijos han crecido en un lugar cristiano y eso puede ser otra situación. Porque cuando uno es rescatado de un mundo de oscuridad, ¿verdad? De un mundo de tinieblas, de inmoralidad, de hechicería, de ateísmo, de borrachera, de cualquier cosa que hayas vivido en el mundo, tú experimentaste lo que es ese mundo que no llena, no satisface, y tú dices, Señor, gracias. ¿Y qué haremos con tus hijos que no han pasado por ahí? ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo oraremos al Señor para que se manifieste a sus vidas y traiga convencimiento de pecado sin que tengan que pasar todas esas cosas? Esa es otra oración y otra pregunta que tenemos que hacer nosotros. Porque nacer en un cristiano no nos hace cristianos. El ser hijo de cristiano no nos hace cristianos. Ellos tienen que tener su propia decisión para con el Señor, ¿verdad? No es algo que tú compartes, enseñas, pero tiene en algún momento que el corazón abrirse de forma individual. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Porque para Dios no es nada imposible. Y el plan de Dios es salvarte a ti y a toda tu familia. Amén. Y que toda tu familia sirva al Señor. Pero esto es personal. No es un plan familiar como las líneas telefónicas. Es un plan, esto es personal. Pero nos toca discipular. Y Pedro dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en la misma ruta. Claro, ya cuando tú estás en el Evangelio, que comienzan a hablar cosas con gente que sabes que no hablan el mismo idioma, tienen otros intereses, pero cuando hablan ya de cosas espirituales, cosas morales, tú dices, ahí va de nuevo ya, con los juegos de doble sentido, con las malas palabras. Tú dices, oye, es algo que cuando me pongo a hablar con fulano, caigo. Porque más rápido decimos una mala palabra que el mundo va a decir un aleluya o un gloria a Dios. Más rápido el cristiano va a decir una mala palabra que un mundano diga gloria a Dios, gracias Señor. Si lo hacen de forma irónica, para burlarse. Sin saber el peso de lo que están diciendo. Que eso también es juicio para su vida.